Muy bien, bienvenidos futuros DevOps o desarrolladores de software. Vamos a continuar con la segunda parte de esta serie de videos introductorios al capítulo 4, Fundamentos de Programación Orientada a Objetos. Recuerda que estamos estudiando el tema de las clases y desarrollando una serie de requerimientos para el actual video. El requerimiento número 1 para el sistema de reservas, y crearemos entonces una clase de acuerdo a la solución planteada aquí, una serie de atributos o campos propios de la clase, y tenemos dos métodos que cumplen las veces de servicios para entonces gestionar todo el tema de reservas. Vamos a nuestro paper de trabajo para hacer el breve análisis de el proceso que debemos entonces de realizar aquí. En el video anterior hicimos el análisis en nuestro paper para el diseño de la clase cliente. Una vez entonces diseñada la clase cliente en el video anterior, nos corresponde entonces diseñar la clase para el registro de la reserva. Entonces, como primer paso, debemos siempre crear lo que es la interacción del usuario con el sistema o la interfaz de usuario. Y la interfaz de usuario, recuerda que la estamos desarrollando dentro del método main. Estamos usando proyectos de consola. Y aquí ya en esta parte pues puedes repasar lo que tiene que ver con el diseño del menú y el uso de el while para controlar las opciones del menú, y el switch, que también lo vimos en la introducción a las clases de C# que encontrarás allí en tu libro. Ya crearemos posteriormente entonces la clase reservas, y como vimos en el libro guía, estableceremos inicialmente los campos que necesitamos para gestionar todo el tema de reservas. Agregaremos los métodos. Recuerda que los métodos hacen las veces o el papel de las tareas o servicios que presta esta clase. Y como parte de los servicios vamos a tener un primer servicio para hacer una reserva, que es verificar si hay cupos. Verificaremos entonces a través de este método los cupos que existen para el día, la hora, la ciudad de origen y destino solicitado por el cliente. Y también entonces crearemos un servicio que es ya el registro de la reserva. En el registro de la reserva es importante entender que debemos tener una serie de sentencias solicitando los datos, y esos datos son los que vamos a guardar o almacenar en los campos. Como vimos en el libro, el requerimiento indica que debemos hacer uso de los campos ciudad de origen, debemos pedir ese dato, debemos pedir la ciudad de destino. En este caso, esta opción podemos omitirla por efectos del demo que estamos realizando, la fecha del viaje y la hora del viaje. Y con eso vamos entonces a ubicar, y con esos datos verificamos si existen cupos o no. Tenemos que solicitar o pedir el servicio para la validación de los cupos. Este servicio va a la agenda o a la programación de los viajes, y entonces va a devolver un true o un falso dependiendo si está o no programado en la agenda ese viaje. Aquí usaremos un condicional simple que me va a evaluar si entonces se retorna un true. Si retornamos un true, vamos a indicarle al usuario entonces que efectivamente le confirmamos la confirmación de que efectivamente hay un cupo, hay un viaje para esos días que ha solicitado, y procederemos a realizar entonces el registro de la reserva. Podríamos acá, como práctica, desplegar, vamos a desplegar un resumen, pequeño reporte en pantalla. Finalmente, decimos al cliente o al usuario que la transacción o el proceso fue exitoso. Esto es para el condicional cuando es true, pero cuando es falso, entonces debemos establecer un else que va a indicar que definitivamente
no hay cupo o no se ha programado dicho viaje. Esta sería entonces la lógica, para que la tomes en cuenta, la tengas a mano, y es el análisis que debemos hacer siempre antes de ir a la máquina. Vamos entonces ahora sí a abrir nuestro entorno de programación visualstudio.net para proceder a diseñar la clase reserva. Vamos a crear entonces la clase reservas y los dos servicios o métodos para el registro y verificación de cupo, dependiendo de los datos, campos o atributos que nos solicite el usuario. Tenemos estructurado entonces nuestra aplicación en tres grandes secciones. La sección Void Main, que contiene la interfaz de usuario, el menú, la clase Public Class Cliente, que hace todo lo que es la gestión de registro del cliente y que diseñamos en el anterior video, y en este video vamos a desarrollar entonces la clase reservas. Vamos a adicionar aquí entonces al switch el siguiente caso. En caso de que el usuario seleccione la opción 2 del menú, registrar reserva, vamos a solicitar o vamos a cargar mejor el módulo de reservas. Esta sección de código se deja entonces, como hablamos en el video anterior, para optimizar este punto. Vamos a declarar más adelante la instancia para acceder a los servicios de la clase. Ingresemos a la clase reserva y vamos a implementarla entonces. En este caso, recuerda que debemos, de acuerdo a nuestro análisis en el paper que tenemos, aquí tenemos, según el paper, que crear dos servicios. Un servicio que verifique si hay cupos y entonces enviar respuesta a esa solicitud al servicio registros. Entonces, lo primero que debemos hacer es establecer los campos, atributos o propiedades de nuestra clase para ser usados por los distintos métodos o servicios. En el libro guía se nos indica que inicialmente tendremos estos campos. Vamos a copiarlos y esto lo declaramos de tipo fecha. Pues establecidos los campos de nuestra clase que hemos definido con base en el análisis de clases en nuestro paper y en la lectura de el caso de estudio o de la historia de usuario. En este punto entonces vamos a declarar los métodos que cumplen las veces de servicios o tareas. El primer método es verificar si el cupo existe y ese método va a retornarle a el otro método que registra la reserva o reserva el cupo si existe o no el cupo. Por consiguiente podríamos retornar un falso o un verdadero. Registramos entonces el servicio de tipo booleano, es decir, con retorno. Ya lo vimos en las clases iniciales o introductorias de C#. Inicialmente declaremos una variable booleana, que es la que me va a retornar el estado o existencia del cupo.
Informamos al usuario. Una pequeña pausa simulando, porque aquí pues obviamente ya en el nivel 3 vamos a mirar cómo conectarnos a una API. La API se conecta como parte de la tarea que tiene a uno de los servicios que hace de middleware, o es el intermediario entre la aplicación y la fuente de datos, en este caso, por ejemplo, la base de datos hecha en SQL Server, Oracle, MySQL, etcétera, y va a retornar si el registro de ese cupo para ese vuelo se encuentra en la bitácora o en la agenda de la empresa. Pero aquí vamos a simular un pequeño time o un sleep, indicando entonces al usuario que se está buscando la información. Creamos un hilo, igual que lo hicimos en el video anterior. Aquí entonces vamos a simular que hemos recibido que efectivamente es falso o efectivamente que es verdadero. Es decir, recogemos la respuesta y la almacenamos en nuestra variable cupo. Le decimos que es true. Si es true, entonces es porque sí hay cupo. ¿Y qué retornamos? Entonces vamos a retornar precisamente nuestra variable con el contenido de la respuesta. Verificar cupo, entonces tiene esa tarea y tenemos que usarlo cuando hagamos el registro de la reserva. Para eso vamos a crear entonces la segunda tarea que tiene que ver con el registro de reservas. Esa no va a retornar nada. Vamos a pedir los datos que necesitamos para hacer el query contra la base de datos y verificar si existe entonces esa programación y además si existe el cupo. Y lo que el usuario digite lo vamos a guardar en nuestros campos o atributos ciudad de origen. Capturamos lo que el usuario digita. Igual haremos entonces para el resto de los datos que necesitamos. Bueno, aquí pudiéramos ajustar el nombre de nuestros campos: fecha, viaje, hora viaje, hacerlos más mnemotécnicos. Y como vamos a recibir un dato string, que es una fecha, debemos convertirla a fecha viaje, que es de tipo fecha, para que no haya error. Indicamos al usuario que se está gestionando su reserva.
Aquí entonces vamos a recoger en nuestra variable que podemos colocar local, aquí de tipo booleano, para validar si hay cupo o no. Podríamos ponerle también de esta manera. ¿Y qué hacemos acá? Llamamos nuestro servicio de tipo booleano verificar cupo para ver si efectivamente existe o no el cupo. Esta sentencia, esta línea, ejecuta el servicio, se ejecutan estas sentencias y retorna entonces el valor booleano en la variable boolcupo y lo guardamos en la variable cupo, lo recogemos producto de haber ejecutado este servicio y entonces aquí está el condicional. Si efectivamente hay cupo, es decir, es verdadero, damos un mensaje al usuario. Por supuesto, aquí hay una serie adicional de validaciones para efectos del demo, pues estamos simplificando. Aquí hacemos igualmente nuevamente un hilo para hacer una breve pausa. Y en esta parte vamos a realizar entonces el resumen de la reserva. Recuerda que en los videos anteriores se hizo la práctica para formateo y tabulación de datos en forma de tablas y columnas. Diseñemos entonces este breve reporte. Tabulamos. Puedes repasarlo en el video correspondiente. Encabezado de nuestro informe. Llamamos el contenido de nuestras propiedades
atributos o campos de la clase. Y ya informamos al usuario que el proceso se registró de manera exitosa. Entonces, hasta este punto, si el condicional es verdadero, se ejecuta la transacción. De lo contrario, entonces, else indicamos al usuario que efectivamente no existen los cupos. La llave de cierre quedó corrida acá abajo, la podemos eliminar. Siguiente, al registro de reservas. Ahí tenemos entonces nuestro diseño. Vamos a verificar que esté funcionando todo bien. Queremos hacer aquí una pausa para ver cómo funciona esta solicitud y que nos retorna. Pero antes de eso tenemos que, por supuesto, instanciar. Recuerda que hay que instanciar la clase para solicitar el servicio, acceder a los miembros de la clase, es decir, los servicios que presta. Para instanciar, entonces, hacemos alusión al nombre de la clase. En este caso, vamos a instanciar la clase reserva. La variable objeto de instanciación. Y la inicializamos. Desde el objeto reservas, accedemos al método registrar reserva. Podemos ir puliendo, aprovechemos, aquí el cursor debe estar al frente de ciudad de origen. Esta solicitud se hace aquí en el método servicio registrar reserva. Esto depende de la configuración de tu sistema operativo. Digamos la 1 de la tarde, hora militar. Vamos a cambiar el comportamiento. Dice que va a llamar el servicio verificar cupo F11. Entra a verificar cupo. Llega verificando. Pausa. Recoge los datos y supuestamente la respuesta es verdadera, es decir, hay cupo, retorna ese dato. Entonces verificar cupo viene true y lo guardamos en esta variable true. Como es verdadero, entonces procede a dibujar la reserva.
Tengo que hacer un ajuste. Bueno, primero tenemos que hacer un ajuste por la extensión. Esto es una fecha en formato largo, long, y vamos a hacer entonces un pequeño formateo aquí para que queden bien tabulados los datos. Ya tenemos la aplicación. Utilicemos una función que es propia de C# para acortar o formatear entonces estos datos aquí. Fecha y viaje. Para eso entonces, siguiente. Y adicionalmente debemos, una vez concluya aquí el caso, lo mismo que hicimos con el laboratorio anterior, antes del break, limpiamos para volver a dibujar entonces el menú que está aquí como parte del método main, la interfaz de usuario. Esta es la estructura entonces hasta el momento de nuestro programa. Ejecutemos. Tenemos el punto de interrupción. Bueno, aquí en este punto también debemos hacer un ajuste porque borró nuestro reporte en pantalla, y para evitar eso tenemos que hacer una pequeña pausa de tal manera que podamos impedir eso. Podemos hacerla aquí debajo del else cuando concluya el condicional. Y volvemos a ejecutar. Y ahí tenemos entonces desplegados, formateados, tabulados los datos, el resumen de la reserva. Presionamos continuar y volvemos nuevamente al menú. De esta manera hemos concluido entonces con este laboratorio que forma parte de estos dos introductorios para las clases. Te invito a continuar entonces con el estudio del resto de los temas introductorios a la programación orientada a objetos. Para este caso vamos a hacer laboratorios creando objetos con diferentes técnicas.